descubrir lo que realmente sucedió detrás de las narrativas que controlan a miles de millones de personas. No estás solo en esta búsqueda. Egiptólogos, arqueólogos bíblicos, historiadores antiguos, todos llegando a la misma conclusión impactante. El Éxodo, tal como se describe en la Biblia, jamás sucedió, pero tú eres especial, porque estás dispuesto a enfrentar verdades que destruyen ilusiones fundamentales sobre tus propias creencias. En el siglo XVII, un filósofo revolucionario desarrolló un método que llamó crítica histórica de las escrituras. Aplicó lógica matemática a los textos bíblicos, analizó inconsistencias cronológicas, comparó narrativas con registros históricos de otras civilizaciones, estudió la evolución de la lengua hebrea. Su conclusión fue devastadora. La Biblia no es historia, es mitología compilada siglos después de los supuestos eventos. Spinoza, ¿alguna vez has pensado por qué el Éxodo no aparece en ningún registro egipcio? Los faraones documentaban derrotas militares, catástrofes naturales, rebeliones de esclavos. Todo estaba registrado en jeroglíficos, grabado en templos, preservado en papiros, pero el evento más traumático de la historia egipcia, silencio absoluto, como si nunca hubiera ocurrido. Las causas ocultas para que esta farsa persista son más profundas de lo que imaginas. El Éxodo no es solo una historia religiosa, es el mito fundacional de la identidad judía, la narrativa que justifica la existencia de Israel, la base teológica del cristianismo y el islam. Admitir que es una invención literaria destruye estructuras de poder milenarias, pero ha llegado la hora de la revelación que lo cambiará todo. Este filósofo no solo cuestionó la historicidad del Éxodo, él decodificó cómo se construyó esta narrativa y por qué. Imagina descubrir que la historia más sagrada de 3 religiones fue deliberadamente inventada para servir propósitos políticos específicos. Vamos a aplicar el método de análisis histórico que este filósofo desarrolló. Primero, examinemos las evidencias arqueológicas. Excavaciones en Egipto revelaron que no hubo presencia hebrea significativa durante el período del supuesto Éxodo. Segundo, analicemos registros egipcios contemporáneos. Ninguna mención a plagas, fuga masiva o catástrofes relacionadas. Tercero, estudiemos la propia narrativa bíblica en busca de anacronismos e imposibilidades. El resultado es impactante. La historia del Éxodo contiene decenas de elementos que solo existieron siglos después del periodo en que supuestamente ocurrió. Ciudades mencionadas que aún no habían sido construidas, pueblos que aún no existían, tecnologías que aún no habían sido inventadas, estructuras políticas que solo surgieron mucho más tarde. Este filósofo descubrió algo aún más perturbador. La narrativa del Éxodo fue compilada durante el exilio babilónico entre los siglos VI y V a.C., 1000 años después de los supuestos eventos. Fue creada para dar identidad a un pueblo disperso, para justificar reclamos territoriales, para establecer autoridad religiosa. Todo el mundo piensa que la arqueología bíblica confirma las escrituras, pero la verdad es exactamente lo contrario. Décadas de excavaciones en Israel y Egipto probaron que los eventos descritos en el Éxodo son incompatibles con las evidencias históricas. No existe una sola evidencia física de 600.000 hebreos en Egipto. No existe evidencia de 40 años en el desierto. No existe evidencia de la conquista violenta de Canaán. William Dever, uno de los mayores arqueólogos bíblicos del mundo, admitió públicamente: la arqueología no puede confirmar la historicidad del Éxodo.
Y eso es un problema para quienes creen en la Biblia como historia. Israel Finkelstein, director de excavaciones en Megido, fue aún más directo. El éxodo no sucedió de la manera que la Biblia describe, punto final. Pero hay algo que estas autoridades no mencionan. Esta conclusión no es nueva. Este filósofo del siglo XVII ya había llegado a ella usando solo análisis textual y lógica. Él demostró que los textos bíblicos fueron escritos mucho tiempo después de los eventos que supuestamente describen, que contienen capas de edición de períodos diferentes, que reflejan un conocimiento histórico imposible para la época de los supuestos eventos. Observa cómo cambia tu realidad entera cuando comprendes que el Éxodo no es historia, sino literatura teológica, creada para transmitir mensajes específicos sobre identidad, destino y relación con lo divino, no para registrar eventos fácticos. Este filósofo entendió esto 300 años antes de que la arqueología moderna confirmara sus teorías. Ahora vamos al nivel más profundo de la revelación. Si el Éxodo es una invención literaria, ¿qué significa esto para el judaísmo, el cristianismo y el islam? Todas estas religiones basan sus doctrinas fundamentales en una narrativa que nunca sucedió. La Pascua judía celebra un evento ficticio. La teología cristiana de la salvación usa metáforas basadas en mitos. El Corán repite historias inventadas, pero el descubrimiento más impactante aún está por venir. Este filósofo identificó exactamente cómo se construyó la narrativa del Éxodo. Descubrió que los autores bíblicos tomaron elementos de varias tradiciones del Oriente Próximo y los combinaron en una historia coherente. Mitos de liberación de Mesopotamia, leyendas egipcias de catástrofes naturales, tradiciones cananeas sobre migración de pueblos. La historia de Moisés encontrado en las aguas, copiada de la leyenda del rey Sargón de Akkad, que vivió 1000 años antes. Las 10 plagas, basadas en catástrofes naturales reales que azotaban Egipto periódicamente. La abertura del mar, inspirada en fenómenos de bajamar extrema que ocurren en el Mar Rojo hasta hoy. Analicemos específicamente el supuesto prodigio de la abertura del mar. El texto hebreo original no habla del Mar Rojo, habla de Yam Suf, que significa mar de juncos, probablemente una referencia a los lagos someros de la región del delta del Nilo. Estos lagos se secan periódicamente debido a fuertes vientos y cambios de marea. Nada milagroso. Spinoza, ese filósofo, explicó cómo eventos naturales, comprensibles, fueron transformados en milagros sobrenaturales a través de una elaboración literaria progresiva. Cada nueva versión de la historia añadía elementos fantásticos. Cada generación de escribas exageraba los detalles, hasta que un fenómeno natural simple se transformó en una intervención divina imposible. Pero, ¿por qué esta transformación? Porque los pueblos antiguos necesitaban mitos fundacionales para establecer una identidad colectiva. Todas las civilizaciones crearon narrativas épicas sobre sus orígenes. Los griegos tenían la Ilíada, los romanos la Eneida, los hebreos crearon el Éxodo. La diferencia es que los griegos y romanos sabían que sus historias eran literatura. Los hebreos fueron convencidos de que las suyas eran históricas. Ahora comienzan a ver el patrón completo. La misma técnica de análisis crítico que expone la falsedad del Éxodo puede aplicarse a todas las narrativas bíblicas. La creación en 6 días, el diluvio global, la Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todas siguen el mismo patrón de mitos antiguos recontados como historia. Spinoza fue el primero en sistematizar este método de deconstrucción. Mostró que la Biblia es una biblioteca de textos de épocas y autores diferentes,
compilados y editados a lo largo de siglos para servir propósitos específicos. No, una revelación divina única, no un registro histórico confiable, literatura teológica humana. Y aquí está el secreto más peligroso que reveló. Una vez que aprendes a leer la Biblia como literatura en lugar de historia, percibes cómo se ha usado para manipular masas a lo largo de la historia. Cruzadas justificadas por la tierra prometida, la esclavitud defendida con la maldición de Cam, genocidios legitimados por la Guerra Santa, la opresión de las mujeres basada en la subordinación bíblica. ¿Por qué este conocimiento ha sido suprimido durante tanto tiempo? Porque las autoridades religiosas saben que sus estructuras de poder dependen de la creencia en la historicidad bíblica. Si la gente descubre que los textos sagrados son creaciones humanas, no revelaciones divinas, la autoridad clerical se evapora. Es por eso que Spinoza fue excomulgado tan violentamente. Imaginen si todo el mundo supiera aplicar el análisis histórico crítico a los textos religiosos. Imaginen si los niños aprendieran a distinguir el mito de la historia. Imaginen si la gente dejara de aceptar afirmaciones extraordinarias, sin evidencias extraordinarias. El poder de manipular a través de narrativas sagradas simplemente desaparecería. Pero ahora ustedes tienen acceso a las mismas herramientas que Spinoza desarrolló. Pueden analizar cualquier texto religioso usando criterios históricos objetivos. Verificar si los eventos descritos son compatibles con las evidencias arqueológicas. Comparar narrativas con textos de otras culturas. Identificar anacronismos e imposibilidades. Ya no necesitan aceptar nada basado solo en la autoridad religiosa. ¿Se han preguntado por qué tanta gente inteligente continúa creyendo en una historia que no tiene absolutamente ninguna evidencia histórica? No es ignorancia, es miedo. Miedo a descubrir que todo lo que se les ha enseñado sobre sus orígenes espirituales se basa en mentiras. Miedo a enfrentar el vacío existencial que surge cuando los mitos fundacionales se derrumban. Miedo a admitir que han sido engañados desde la infancia, pero Spinoza descubrió algo revolucionario. Se dio cuenta de que la liberación mental solo ocurre cuando se sustituyen los mitos reconfortantes por la comprensión racional de la realidad. Cuando se deja de necesitar autoridades externas para validar la percepción del mundo, cuando se desarrolla el valor para enfrentar verdades incómodas en lugar de aceptar mentiras tranquilizadoras. La verdad sobre el Éxodo es solo la punta del iceberg. Cuando comprenden que pueden cuestionar las narrativas religiosas usando evidencia histórica, un universo entero de descubrimientos se abre. Se dan cuenta de que han sido engañados en mucho más de lo que imaginan. No solo sobre eventos bíblicos, sobre la propia naturaleza de la religión organizada. Spinoza aplicó su método crítico a toda la estructura del judaísmo antiguo y descubrió algo asombroso. El monoteísmo hebraico no surgió como una revelación divina única. Evolucionó gradualmente a partir de tradiciones politeístas cananeas. Yahvé era originalmente solo un dios entre muchos en el panteón cananeo. Gradualmente fue promovido a Dios supremo, luego al único Dios existente. Las evidencias arqueológicas confirman exactamente eso. Excavaciones en sitios israelitas antiguos han revelado santuarios dedicados a múltiples divinidades. Astarte, la consorte de Yahvé. Baal, el dios de la fertilidad. El dios supremo cananeo. El monoteísmo que conocemos hoy fue una innovación teológica posterior, no una revelación original.